Bienvenidos a un nuevo capítulo del Dierecast. Yo me llamo Ángel Soto. ¿Cómo están? Ernesto, Mariana, Ana, Rogelio. Hola. Todo en orden, todo en orden. Ganando como siempre. Por favor, no te vayas a estrellar una manzana en la frente. Todavía no llego a ese punto, pero no te prometo nada. Ok, está bien. Como que hoy hace mucho frío, ¿no? ¿Qué te hace pensar eso? No sé, o sea, nos veo y estamos todos tapados. Es que ya es diciembre, ya se siente el espíritu de invierno. Navideño. De Dilo, Mariana, invierno. dilo. Navideño, navideño. Navideño. Qué bueno dirían eres para ustedes. deletrear. Desde la ciudad más bonita del mundo, Estamos en... el Dierecast. Lo admito, ya estoy hasta acá de los santas y de los villancicos. Pero estamos Todavía arrancando faltan unas diciembre. semanas, Y todavía falta, exacto. No sé tú, Mariana, pero yo todas las mañanas lo primero que hago es pedirle a Alexa, perdón por el comercial, pero todas las mañanas pongo All I Want for Christmas is You. No puedo salir de casa si no escucho esa canción. Qué cursi. Perdón, pero No, es yo no, too much. Ernesto. Yo Pero no. es tradición, ¿no? O sea, Sí. Ahí es el único momento del año en que Mariah Carey está viva. Exacto. bueno, también podemos Oye. ponerle de Luis Miguel. Ay, no. La de Luis Miguel. No, pero Mariah Sí. sigue muy viva. Todavía De Santa sigue en Claus. las listas número 1 de Billboard. Yo particularmente ¿Neta? no soy fan de Mariah, pero de verdad sigue teniendo mucha importancia. No, sí, eso es indiscutible. O sea, de que Mariah es Mariah y sus No, vaya, canciones- pero la siguen escuchando, pues, Ajá. eso quiero decir. Sí, wow. Bueno, contrario a lo que todos ustedes podrían pensar, este no va a ser un capítulo navideño. No, Va a ser un capítulo inclusivo. exacto. Y por eso les queremos dar la bienvenida a todos los que nos están escuchando. Porque hoy vamos a hablar no solo del lenguaje inclusivo. No, sí, solo del lenguaje inclusivo, ¿no? Sí, solo de eso. Y Pero de- desde varias perspectivas, ¿no? sí, y de también cómo hay varias personas que tienen esa posibilidad de ser vistos y de ser escuchados para romper como con estos estereotipos de género que hay de hombre, mujer, masculino, femenino, y que realmente creo que sí están haciendo o están abriendo como un camino para que podamos ser, o sea, podamos ser una sociedad mucho más diversa y mucho más, no me gusta decir tolerante porque tolerar es como, no me gusta, pero pues Lo está acepto, bien. ajá, sí. Ajá, creo que es más bien como aceptar que hay gente que, Y respetar. y respetar, exacto, que hay gente que no se identifica ni como hombre ni como mujer y también está bien, creo yo. Y creo que todos estamos como en ese mismo nivel de entendimiento en cuanto a diversidad. empatía. Sí. Sí, pero Importante. es que creo que hay mucha gente que dice, yo respeto a todas las personas con las diferentes preferencias sexuales e identidades de género, pero no me gusta que deformen el lenguaje, porque Pero el lenguaje cambia sí es todo el tiempo. O sea, no es lo mismo, no hablamos, no escribimos como hace el español, como hace 150 años. Es imposible. Incluso si te pones a leer escritos de hace 100, 150, 200 años, hay muchas cosas que no entiendes. O sea, me parece súper arcaico decir están deformando el español, porque el español no se deforma, solo evoluciona, toma elementos y la misma gente lo vamos transformando. Entiendo también esta polémica en la que dicen, pero no por un solo grupo vamos a cambiar todos, o todes, o todas. Lo entiendo. Pues es que justo un poco ese es el punto, ¿no? Digo, sí me gustaría partir de que yo abogo en favor del lenguaje inclusivo, incluyente, pero creo que la polémica va muchas veces en ese sentido, de que usualmente el idioma ha cambiado a través de modificaciones que se han hecho desde la base social y que en este momento está ocurriendo a partir como de ciertos sectores, y entonces no es un cambio que se da de abajo hacia arriba, sino que parecería que es un cambio que se está imponiendo de arriba hacia abajo. Ahora, yo no concuerdo con eso porque creo que el lenguaje es muy rico como para poder adaptarnos a todas estas modificaciones, y también creo yo, a mí me parece muy cómico como en redes sociales de pronto me encantan estos memes de en clase de biología te quedabas dormido
o dormida, pero a la hora de hablar de dormide, pero a la hora de hablar de las personas trans, entonces sí, la biología como tu bandera, ¿no? Y del mismo modo, cuando se habla de lenguaje inclusivo, incluyente, personas que no dominan las reglas más básicas de sintaxis, de ortografía, de redacción, son las que están diciendo, no, así no se tiene que escribir, así no se tiene que hablar. O por el otro lado tienes, y perdón, pero tienes a los viejitos de la RAE, pero viejitos, diciendo que no puedes deformar así el lenguaje. Nada contra los viejitos. Creo que aquí Ok, el boomer. Saludos, más abuelo. indicado para como hablar cómo funciona esta evolución es Ángel, porque Ángel Sí. es un lingüista. Entonces, él sabe cómo funciona esto del lenguaje y la evolución y los cambios que naturalmente se van dando. Sí, lo que decía Ernesto es muy cierto. Generalmente los cambios en la lengua vienen de la base porque, digamos, la mayoría de la gente empieza a adoptar una forma de hablar y entonces es lo que permea a todos y es lo que se vuelve la norma. Por eso uno de los argumentos más usados en esto de estas discusiones lingüísticas es que la norma la hace el hablante. Nosotros en México, a diferencia de en España, no usamos ciertas formas de conjugación como el vosotros, por ejemplo, porque empezamos a hablar de otra forma. La mayoría de la gente en México o en el territorio mexicano empezó a hablar de otra forma y entonces cambiamos el vosotros por el ustedes, ¿no? Y eso empezó como en la masa y eso fue lo que se adoptó. Es como el ejemplo uno de los ejemplos más sencillos. Lo que decía Ernesto también es que en efecto nunca son cambios impuestos, es decir, nunca es como que alguien diga ahora vamos a usar esta palabra y que ahora todo mundo lo tenga que decir. Sin embargo, mucha gente cuando algún diccionario o alguna academia de la lengua asimila una palabra nueva, la gente dice, es que ahora ya está bien usar tal palabra o ya está bien decir de esta manera. O ya está bien quitarle el acento a solo. O ya está bien yo respeto el decir acento. oscuro en vez de obscuro. El argumento que se usa es si cierto sector se siente cómodo, representado o incluido, si usamos cierta forma de lenguaje, ¿por qué no usarla? ¿No? Y los demás dicen, bueno, el argumento es que el masculino es el genérico el que incluye tanto a hombres como mujeres o a cualquier identidad, ¿no? Pero eso ya dice mucho de nuestra sociedad, que el masculino sea el genérico, eso ya dice mucho de nuestra sociedad. Exacto, es justo lo que iba a decir. Creo que responde mucho a una construcción social o una construcción del lenguaje que viene de una cultura súper patriarcal que fue impuesta por los hombres y que no, pues, o sea, no le dio más importancia como, sí, el masculino Pues es la regla y Es así que es se va a justamente quedar. esto, el borrar, y tal vez me estoy extendiendo demasiado, lo estoy abriendo demasiado, pero también es borrar el papel de las mujeres en la historia, la influencia de las mujeres, no solo, bueno, en la historia, en todos los aspectos de una vida social. Se está borrando y entonces cómo hables refleja cómo ves a tus semejantes. Exacto. Claro. ¿Cómo piensas, cómo estructuras pues la forma en la que tú estás percibiendo la realidad, ¿no? Y a propósito de esto que ustedes mencionaban, como el masculino es el genérico, pues también llama mucho la atención el hecho de que si estás en un grupo conformado por mujeres y hombres o personas no binarias y te refieres a ese grupo en femenino, inmediatamente va a haber gente, particularmente hombres heterosexuales sobre todo, que salten, ¿no? Que digan, no, pero yo no soy mujer, entonces refiérete al grupo como todos. Y es, entiendo. ¿Qué pasa que cuando son la mayoría mujeres Claro, o personas claro. no binarias? ¿Por qué no decir, o sea, si somos la mayoría mujeres, en este caso nosotros sí aplicaría el todos, ¿no? Porque son la mayoría de hombres. Podría ser, pero ¿qué pasa cuando son la mayoría mujeres? ¿Por qué no decir Todas. todas? o es todas. bien, podríamos hablarlo por mayoría, pero siendo franco, a mí sí me gusta el todes. Por ejemplo, yo entiendo que el tox, como lo mencionaba Mariana, Es que no se puede ni pronunciar, Exacto. la verdad. o No, sea, es que, por ejemplo, en el Latinx, esa es la pronunciación, se escribe latín y la X, y la pronunciación es Latinex. Y entonces no es ni latino ni latina, es Latinex. Pero es más fácil pronunciar Latinex que Todex.
Claro. supongo, ¿no? Sí, porque ahí sería X, S, y, o sea, queda como ahí algo extraño. Que también Sí. es un rollo ahí de conjugaciones y que también es otro argumento. Y es que esa es la cuestión. El español es súper difícil porque a diferencia de nuestro idioma, en inglés es mucho más fácil adoptar estas formas porque hay el lenguaje te permite jugar con las palabras de manera que no tengas que elegir o masculino o femenino. Género, El inglés es mucho más incluyente, creo yo, porque puedes referirte a your o a they Ajá. como un ente de varias personas. No te está imponiendo un género. Y no estoy diciendo que el inglés sea mucho mejor o mucho mayor que el español. Simplemente siento que no sé cómo haya nacido el inglés, pero de inicio es mucho más incluyente que el español. Y es mucho más neutro, exacto. Y también quería decir que ahorita lo que dijiste, que en este caso, como la mayoría son hombres, seríamos todos. Nosotros sí somos incluyentes y somos amigues y somos todes y... Que luego es un poco cambiar de chip a la hora de utilizar el todes, amigues, nosotres. Es un poco difícil, pero es una onda de ir cambiando el chip. O sea, con ustedes me parece mucho más sencillo, estoy más habituada. También en mi empleo, también tengo como, es un poco más fácil decir todes, amigues, hola, olix, ¿no? Todas las deformaciones que queramos. Sí, pero convence al resto de la gente. Exacto. Y por ejemplo, en este... Si no en le mi vas a caso, escribir a tu tía al grupo familiar. pero sí lo trato de hacer. Ahora ya lo trato de hacer. No me sale natural. Eso tengo que decirlo. No me sale natural escribirle al grupo de WhatsApp de mi familia. No me sale natural decir hola a todes, les quiero mucho. O sea, no me sale. Y además también ese es un punto porque a veces sucede que cuando te refieres a ciertas personas con ese uso del lenguaje, podrían no tomarte tan en serio, ¿sabes? O sea, de pronto en ciertos trabajos puede ser que comiences a escribir de esa manera y la gente incluso se burla de ti, ¿no? Porque no tienen todo lo siento, pero es la verdad, no tienen también toda esta apertura, esta Y información. es este justo lo conocimiento. que a esto iba, es justo lo que nos pasa en mi empleo. En Animal MX empezamos el medio hace unos meses y dijimos, vamos a usar el lenguaje incluyente, y la respuesta de todes fue sí lo vamos a utilizar. Todavía nos cuesta trabajo y luego de pronto no sabemos, se escucha como muy raro, lo lees y dices, bueno, es que lees personas, bla, bla, bla. O sea, es un poco extraño todavía para nosotros estarlo utilizando a diario, e incluso a veces conjugar o combinar la X con la E lo hacemos, ¿no? O procuramos hacer las notas de la forma más neutra posible, que eso también se puede, no siempre, pero se puede. El caso es que mucha gente, sobre todo los más jóvenes, no tienen ninguna bronca en usarlo. Pero a la hora de que te encuentras con personas de nuestra edad, las personas de 28 en adelante, de verdad les cuesta trabajo. Incluso nos escriben en redes sociales, es que me gusta mucho su trabajo y me gusta lo que hacen, me gustan sus notas, son interesantes, pero hablan como retardados. Primero, ahí estás haciendo una doble exclusión, ¿no? Estás haciendo una persona terrible diciendo retardados. O sea, ¿qué te refieres con retardados? Ahí ya es terrible la palabra que estás utilizando. Y segundo es, ¿por qué le quitas seriedad a lo que estás haciendo? La información sigue siendo exactamente la misma. La información te puede servir o te puede interesar o te puede lo que sea, ¿no? Te puede producir algún sentimiento, alguna sensación, no te produce nada, puedes de cada quien, pero puede ser útil. ¿Por qué quitarle el valor solo por escribir con E o con X? Y eso es algo que luego nos hemos planteado, ¿dejamos de utilizarlo? Pero después fue como, no, o sea, en verdad, o sea, a los morritos, a los morrites que nos leen. Todos ustedes dijeron nombres de gente extranjera. Quiero saber si hay alguien en México que esté adoptando como esta figura. Pues, Antes de responder esa pregunta, querido Ángel, Querida Ángel. querida Ángel, yo también quería agregar que en muchas ocasiones se critica el todes, pugnando como porque se utilice todos y todas. A mí sí me gusta particularmente el todes porque creo yo que ayuda también a romper con el binarismo del género. Es decir, no tendrías por qué identificarte
como hombre o como mujer, es decir, me parece que hay personas que son no binarias o que son gender fluid y entonces de esta manera también se les da visibilidad a ellas, ¿no? Si al final el lenguaje te lo permite y es entendible, pues, ¿qué más da, no? Al final, ¿qué más da? Y volviendo a la pregunta que nos hacía Ángel, no realmente. Ahora que lo pienso, como que jueguen con el género, no exactamente, pero sí que transiten. Estoy pensando, por ejemplo, en Felicia, que es una mujer trans. Incluso podría mencionar a Juan Gabriel, aunque con Juan Gabriel yo tengo como ciertas reservas porque sí ayudó a visibilizar a los homosexuales, creo yo, en México, y al mismo tiempo me parece súper irónico que en un país tan machista como México Juan Gabriel se haya convertido en un ídolo de esa magnitud. Pero a mí no me encantó la respuesta que dio cuando le preguntaron específicamente si se trataba de un hombre homosexual y que siempre era muy ambiguo en sus respuestas, ¿no? Entonces, Porque tampoco tenía por qué decirlo, sino No, quería pero- aclarar. no tenía por qué serlo, perdón Ana, pero creo yo que en una lucha, es decir, en este momento en donde se necesita visibilizar y sí creo yo también portar una bandera, él como figura tan mediática que era, si se hubiera asumido como tal y se hubiera manifestado a favor del respeto a miembros de la comunidad LGBT, también habría sido Entiendo muy valioso. perfecto eso, pero también creo que no podemos aplicar las reglas que estamos viviendo en este Claro, momento. sí, en es un- una época ajá, completamente en diferente. un Justo lo que iba a proceso decir. histórico Yo también lo iba a totalmente decir, ¿eh? ajeno. Ahora todos lo iban a decir. Todes. No, pero porque en ese entonces, o sea, igual no era tan fácil subirse al barco o eso porque él profesionalmente se hubiera visto, le hubiera afectado, ¿no? Pero otra figura que se me viene a la cabeza es Ofelia Pastrana. E Sí, igual bueno, pero, o sea, perdóname Rogelio, Sí. pero creo que Ofelia Pastrana o Felicia, las que ustedes mencionaron, no son tal cual queer, son transgénero y responden a un espectro de la diversidad sexual que es muy diferente al queer, al no binario, al gender fluid. O sea, como tal, no tenemos en México a una figura que represente eso, que represente el queerness o el gender fluid. No hay. Creo que todavía estamos como temerosos. O sea, como sí le entramos, pero no tanto, ¿sabes? poco a poco. O sea, sí, pero no. Sí, digo, también tendríamos que buscar, ¿sabes? Porque Bueno, sí. seguramente les hay, tal vez no tan mediáticos o que no han tenido los espacios en los medios, porque claro que si nos referimos a Harry Styles o Sam Smith o quienes ustedes quieran del extranjero, Ezra Miller, son personas súper privilegiadas y Sam Smith puede llegar a Twitter y decir, ahora no quiero que hablen de mí con him o she, o her, perdón, sino con them, ¿no? Y entonces está en un punto de su carrera y de su vida y de privilegios que se lo lo puede permite, hacer, ¿no? exacto, y que no le va a afectar, incluso lo va a ayudar a como Pero- a tener más reconocimiento. Y es lo que iba a decir hace un rato. Es importante que una figura que tiene la posibilidad de ser escuchada y de atraer los reflectores haga un pronunciamiento para que la gente que, tanto la gente que lo sigue como la gente que tiene acceso a lo que él dice, pues vaya como entendiendo que hay otras opciones. Y es un poco también, hace un momento que hablabas de cómo lo hacen en Animal MX, a pesar de que la mecánica del lenguaje, los cambios no vengan de arriba o no tengan que ser impuestos, yo creo que el hecho de que los medios de comunicación hagan eso ayuda a normalizarlo y ayuda a que toda la gente lo asimile mucho más fácil. Y al final yo creo que ya esto debe ir dirigido más como a la gente más joven. O sea, yo creo que a los adultos o las personas, A los boomers. a los boomers, ya, Ok, ya, boomer. ya muy difícilmente les vas a cambiar su forma de pensar. O sea, también hay que tener en cuenta que es una sociedad machista y que ya las ideas que traen ya las traen desde que nacieron y Ya así están crecieron. preconcebidas, Ajá. ya romper con eso sí, Sí, es y por eso vienen justo lo de los comentarios de son retardados y son porque Sí, pero a mí lo que me impresiona es que sean personas de nuestra edad. O sea, yo veo personas de 30, yo tengo 30, que dicen, es que ¿por qué hablas así? ¿Por qué hablas como tonta? Porque, oye,
para empezar, si no estás de acuerdo en algo, los insultos no caben aquí, No, ¿sabes? sí. Pero es esta onda de ¿por qué no debates de una Claro. forma más respetuosa? Que sé que las redes sociales no sirven de esa forma, eso lo tengo perfectamente consciente, no sirven para debatir, o sea, al final te dejas llevar como por la pasión de ese momento y escribes y escribes y escribes, pero no te deja tener esta conversación como tan fluida con lesotres, ¿no? Pero no cabe el insulto, o sea, si quieres debatir algo, si quieres decir no me gusta esto, lo dices, pero lo puedes decir de una manera más respetuosa que invite al diálogo incluso. Y ahora que lo dices, yo creo que la tecnología también juega un papel como importante en este tema. El otro día leía que los emojis son el nuevo, bueno, es lo más parecido a un lenguaje universal, o sea, que todos se pueden comunicar con eso. Y ahora vemos que con cada actualización incluyen más emojis de género no binario, o sea, entonces sí, yo creo que eso también aporta un poco a todo este Y, De y no discapacidad nada también, más de súper diversidad importante. sexual, sino La discapacidad. racial, la discapacidad. De edad. De edad, exacto. Creo que sí, o sea, creo que tocaste un punto muy importante. Los emojis que son uno, o sea, ya de aquí, o sea, ¿quién no usa emojis, no? O sea, es como súper difícil ya. Y que estén como ya apelando a un lenguaje universal, creo que es como una indicación de que Todavía les faltan algo se puede, emojis o sea, de de que no- menstruación, por ejemplo. sí. Faltan, pero Sí. paso a paso. Pero exacto, o sea, hay que ir poco a poco normalizando muchísimas cosas y creo que empezando como con racial y diversidad sexual y discapacidad, que es como el grupo más grande de personas, aparte de las mujeres y la menstruación, obviamente, creo que eso es importante. Yo con respecto a lo que mencionabas de el asunto generacional, entiendo perfecto el comentario de Rogelio, pero creo que no es del todo tampoco una excusa, ¿saben? O sea, no podemos decir, ay, es que es una persona de 50 años y está haciendo comentarios racistas, ay, bueno, pues es que tiene 50. Creo yo que tampoco es válido en ese sentido. Y en cuanto a los emojis, pues ciertamente sí me encanta, yo sí me veo usándolos en cuanto salgan y me parece muy relevante el hecho de cómo cuando se dio la noticia la audiencia en los medios de comunicación respondía en su mayoría con me divierte o me enoja, porque todavía somos muy reacios a aceptar este tipo de cambios, ¿no? Pero es interesante porque todavía somos reacios, pero en cuanto salen, mucha gente lo empieza a utilizar y lo utiliza de una forma muy natural. Entonces eso lo va normalizando. Rescatando el tema de Sam Smith, más allá de que me parece una persona súper privilegiada y que muy particularmente no soy del todo tan fan, me gusta mucho su voz. Bueno, ya me estoy saliendo del tema. El caso está en que cuando él dio a conocer, o mejor dicho, pidió a los medios que se refirieran a él con un pronombre neutro en inglés, pues los medios de comunicación seguían refiriéndose a él Como él. En masculino. en masculino. Y es toda una discusión porque, en efecto, puede llegar a ser difícil redactar o hablar con ese tipo de lenguaje, ¿no? Sobre todo a lo mejor en español, pero estoy pensando justo que en inglés, ya incluso en Estados Unidos, se adopta, por ejemplo, latín con X al final, latinx, como Latinx, para referirse como pues al neutro, ¿no? Ajá, la comunidad latina. Pero en español o incluso en francés recuerdo que hace un año más o menos se dio el caso de que comenzó toda esta discusión porque en el francés pues es muy complicado hablar en neutro, ¿no? Y aún así ya se han adaptado ciertas normas, o sea, las autoridades han adaptado normas en género neutro o en ellos y ellas. O sea, han tratado de adaptarse. A pesar de que el francés es un lenguaje súper complicado, lo están intentando. Entonces, si tenemos un ejemplo como ese, yo no veo por qué en el español
sí, yo sé que tenemos un idioma bastante complejo, pero yo no veo por qué en español no podamos hacerlo. Ahora, retomando lo que dijiste de Sam Smith, creo que, o sea, el tratamiento que tuvo la nota en los medios en español se debe justo a esto que dije, que en el inglés el ser género neutro es muy natural. Entonces, lo entiendes cuando te dice, quiero que se refieren a partir de ahora a mí como them. Y es como, pues sí, them. Pero ¿cómo lo traduces eso en español? O sea, no vas a decir, sí, se va a referir a Sam Smith como ellos. O sea, Presentamos al Le Cantante. Es que ahí tendrás que meterle un artículo francés, el le, ¿no? ajá. Que al final terminará siendo una variante de él. Y Pero en entonces todo también será un caso, problema. o sea, entiendo que en inglés puede ser they o them, lo entiendo perfectamente, pero si lo vamos a traducir al español en género neutro y estamos hablando de una persona en singular, pues él tendría que ser ella, ¿no? O sea, Sí, creo que eso sería lo más correcto. Y retomando lo que dijiste, Juan Gabriel, o sea, ahorita que dijiste que no se había pronunciado, creo que es exactamente lo que está pasando con Harry Styles. Porque él no se ha pronunciado respecto a su sexualidad, pero aún así va entre lo masculino y lo femenino. Y Súper entonces ambiguo. trata de normalizar todo. Ay, y lo creo que adoro. eso está muy bien, porque en realidad no tendría que importarte en qué aspecto de la diversidad, en qué espectro de la diversidad sexual entra. Simplemente es como, este soy yo y me gusta a veces usar tacones, y me gusta a veces usar falda, y me gusta a veces usar el rosa, pero hay veces que también uso el verde o el azul y así. Perdón, en el primer disco me pareció muy interesante, lo conversaba con mi ex roomie en su momento, ella me decía, me encanta la portada del disco porque no es habitual ver a un cantante retratado de esa manera. No parecía como un cuerpo del todo masculino, sino femenino, porque él era como en esta pose y se veía su espalda y estaba desnudo y le caía el agua y tenía como un collar dorado en la parte de atrás. Lo recuerdo muy bien. No lo Eh, recordaba hasta yo que- sí lo recuerdo también Pero perfecto. justo perfecto. eso, bueno, Harry Styles me parece una persona muy querida. Y nada, yo también quería subrayar un punto que me parece importante. El lenguaje inclusivo o incluyente, como ustedes quieran llamarle, a mí sí me parece que es un tema del que tenemos que hablar. Claramente sé que hay muchos otros temas relacionados con el género que también son muy importantes y que tienen que ver con vida, con muerte, ¿no? Con asuntos que van más allá tal vez solo del lenguaje, ¿no? Pero sí creo que también esto es importante y si a nosotros se nos da la posibilidad de respetar a la gente por cómo quiere ser llamado, llamada, llamade, pues al final del día no nos cuesta nada. Exacto, no nos cuesta nada. Ahora, la cuestión ahí es que sí habría que llegar a un cierto consenso, porque podríamos caer en en un caos, ¿no? Porque si tú me dices, si Sam Smith me dice, yo quiero que se refieran a mí como them en inglés, tú me dices, yo quiero que se refieran a mí de esta otra forma y Mariana quiere que se refieran a ella de tal otra forma, entonces cada quien adoptaría la manera en la que quiere ser llamado y entonces ese sería un problema, porque cada quien tiene derecho a su propia individualidad y a su propia... Sí, pero no puedes hablar de una forma en la que, o sea, somos millones de personas en el mundo, o sea, no Exacto. puedes llamarle de una forma distinta a cada Entonces quien. cada quien tendría que recibir, tendríamos que llegar a un consenso que por ese lado el lenguaje conservador lo tiene ganado porque pues ahí sí no hay problema. Lo que sí, y es lo que iba a decir, es que por ejemplo esta cuestión del todos y el todas o de referirse a ambos géneros en las frases, que a nosotros nos llegó mucho cuando Vicente Fox fue presidente y entonces empezó a decir ciudadanos y ciudadanas, etcétera. Eso sí contradice una norma visionario. orgullosamente guanajuatense. No, Pensé que ibas a decir Sí, yo eso también después. pensé que... No estoy orgullosa de él, me da mucha pena ajena a ese señor, pero bueno, incluyó el ciudadano. Sí, ciudadana. pero eso sí contradice una norma de la lingüística que es la economía del lenguaje. Y no es que eso esté impuesto, sino eso es que, a final de cuentas, la lengua nos sirve a los seres humanos para transmitir un mensaje, para comunicar. Es una función muy práctica, es decir, nos sirve para comunicarle a otra persona algo y, digamos, avanzar, llegar a acuerdos, etcétera. Entonces, la economía del lenguaje consiste en que mientras más claro y conciso sea
el mensaje, pues esa otra persona te va a entender mejor y entonces podemos llegar a un acuerdo. Esa es una norma como tácita y está excluyendo la poesía, la literatura y todas esas cosas, ¿no? Sí, pero ¿cuántas veces no nos ahorramos ese principio de la economía del lenguaje? En muchas ocasiones somos súper redundantes, que a lo mejor tiene otro tipo de cuestiones, pero creo yo que al final del día, es decir, romper con esa regla para respetar a un grupo de personas me parece valioso. O sea, No, sí, pero creo por el arco del triunfo. no, lo que yo decía era que es mucho más económico decir todes que decir todos y todas. Gastas menos saliva, gastas menos tiempo, Menos espacio en las tinta. notas. menos espacio, Bueno, el exactamente. caso es que... Pero hay, perdón, nada más lo Ok, voy a decir. termina, Ana. Entiendo lo que está diciendo Ángel, o sea, aquí apelamos otra vez a esto de no vamos a referirnos solo a Ernesto, solo a Ángel, solo a Rogelio, solo a Mariana, solo a Ana, solo a Clementina, no, porque pues sí, hay que abarcarlo, ¿no? O sea, es demasiado referirnos a millones de personas como un individuo y nada más. Entonces, si vamos a tener grupos, o mejor ya no, solo todos somos un solo grupo y ya, o sea, no, para no complicarnos. Fíjate, Ana, que gané el concurso de letreo en 6º año de primaria cuando me tocó deletrear la palabra camarón. ¿No era Caramón? Ajá. Justo así fue como gané. Introduje una nueva palabra que se llamaba caramón. Es decir, nosotros en México no decimos. No Podemos empezar a decir, ¿no? Yo respeto el acento del solo porque respeto a la Yo soledad. también. Creo que es súper importante. Sí, yo la verdad es que No entendí esto del solo y la soledad. Solo Solo con mi pensé. Solo pensé en Marisela Sola con mi soledad y en Gloria Trevi con El favor de la soledad, pero sigamos en el tema, por favor.